Hola, mi nombre es López Ángel, soy estudiante de la Tecnicatura en Programación a Distancia de la UTN. Soy Juan Ignacio López Feina, soy estudiante de la Tecnicatura en Programación a Distancia, soy de la Regional La Plata, Comisión 25. Un gusto. El presente trabajo tiene como eje principal el análisis de los algoritmos de búsqueda y ordenamiento, concepto fundamental dentro del área de la programación y las ciencias de la computación. Este tema ha sido elegido debido a una gran relevancia tanto en la formación de programadores como en desarrolladores de software eficientes y de calidad. La correcta manipulación de datos es un aspecto central en cualquier sistema informático moderno, y tanto la búsqueda como el ordenamiento son procesos esenciales para lograrlo. A través del estudio de estos algoritmos es posible comprender los principios lógicos que permiten estructurar y optimizar soluciones informáticas en conceptos reales. La relevancia de este tema radica en la mayoría de las aplicaciones que manejan información, ya sea sistemas de gestión de inventarios, un buscador web, una base de datos o una aplicación de comercios electrónicos, requieren en algún punto localizar datos específicos. Por lo tanto, los algoritmos de búsqueda permiten encontrar elementos en una estructura de datos con mayor o menor eficiencia, dependiendo de la técnica que se vaya a utilizar. Por su parte, los algoritmos de ordenamiento organizan la información para facilitar este análisis, eh, o presentación, o procesamiento posterior y demás. Ambos tipos de algoritmos influyen directamente en la velocidad y el requerimiento general de los programas, y su correcta selección e implementación que pueda marcar la diferencia entre los sistemas lentos y los ágiles. En el campo de la programación, conocer estos algoritmos y comprender cómo funcionan no solo es importante desde el punto de vista teórico, sino que también desde el punto de vista práctico. Son herramientas que se aplican de forma recurrente en distintos lenguajes y entornos de desarrollo. Su dominio permite resolver problemas de manera más lógica y eficiente. Además, también contribuyen la base para temas más avanzados. Por ejemplo, algoritmos de búsqueda de grafos, eh, la orientación en estructuras más complejas y el desarrollo de inteligencia artificial, capaces de tomar decisiones basadas en grandes volúmenes de datos. Este trabajo se propone como objetivo principal el análisis en detalle de los algoritmos de búsqueda y ordenamiento más conocidos, ¿verdad? Explicar su funcionamiento paso a paso, evaluar su eficiencia y mostrar ejemplos concretos de la aplicación. A través de este desarrollo se busca que el lector comprenda no solo cómo se implementan estos algoritmos, sino también que son tan importantes en la resolución de problemas informáticos como directamente en el rendimiento de los sistemas. Un ejemplo claro en el cual lo podemos implementar es cuando filtras por precio, por nombre o por categoría. El sistema organiza los productos ordenados y luego los busca con un algoritmo como búsqueda binaria. Bueno, en el marco teórico veremos la definición de algoritmo. En este caso, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones que permiten resolver un problema específico o realizar una tarea determinada. En el ámbito de la programación, los algoritmos representan la base lógica sobre la cual se construyen los programas. Cada vez que el sistema necesita procesar datos, tomar decisiones o buscar información o ejecutar tareas repetitivas, se recurre al uso de algoritmos, ¿verdad? Su correcta formulación es fundamental para garantizar que los programas funcionen de forma eficiente, precisa y predecible. Para que un conjunto de instrucciones sea considerado un algoritmo, debe cumplir con ciertas características esenciales. Por ejemplo, en primer lugar, debe ser
finito, es decir, tener un número limitado de pasos. Además debe ser definido, lo que significa que cada paso debe ser claro, sin ambigüedades. Y por último, debe ser efectivo, es decir, sus pasos deben ser lo suficientemente simples como para poder ser realizados por una persona o una computadora en tiempo razonable, ¿verdad? Existen distintos tipos de algoritmos dependiendo del tipo de problema que vayamos a resolver. Algunos se enfocan en buscar información, serían los algoritmos de búsqueda, otros en organizarlas, los algoritmos de ordenamiento, y también los que toman decisiones, recorren estructuras o realizan cálculos complejos, ¿verdad? Cada uno de ellos se estudia según la función de su eficiencia, ¿sí? El comprender qué es un algoritmo o cómo se construye no solo nos permite escribir código de manera más estructurada, sino también desarrollar una forma de pensar orientada en la resolución lógica y eficiente de los problemas. Como veníamos diciendo, existen distintos tipos de algoritmos, como los algoritmos de búsqueda. Los algoritmos de búsqueda se utilizan para localizar un elemento dentro de una estructura de datos, como una lista, un arreglo o una base de datos. Dependiendo de cómo estén organizados los datos, se utilizan distintos modos de búsqueda, ¿verdad? Podemos encontrar la búsqueda lineal o secuencial. La búsqueda lineal consiste en recorrer uno a uno todos los elementos de la lista hasta encontrar el valor buscado. Luego tenemos la búsqueda binaria, la cual se utiliza cuando los datos están ordenados. Consiste en dividir repetitivamente la lista a la mitad hasta encontrar el valor. Existen otros algoritmos, como los algoritmos de ordenamiento, como ya veníamos diciendo. Estos algoritmos reorganizan los elementos de una estructura de datos según un criterio específico. Serían ascendente o descendente. Dentro de esto están los ordenamientos por burbuja. Comparan pares de elementos adyacentes e intercambian sus funciones si están en un orden incorrecto, ¿sí? Luego vienen los ordenamientos por inserción. Insertan elementos uno por uno en su posición correcta respecto al conjunto ya ordenado. También podemos encontrar los ordenamientos por mezcla. Estos dividen la lista a la mitad, la ordenan y luego la unen nuevamente. Utilizan un enfoque de divide y vencerás. Bien, ahora pasaré a explicar el caso práctico. Desarrollo paso a paso del código. El siguiente es el análisis detallado del funcionamiento del programa propuesto, dividido por secciones y explicado paso a paso. Paso 1. Definición del algoritmo de ordenamiento Merge Sort. Se define una función llamada Merge Sort que recibe una lista como parámetro. Si la lista tiene más de un elemento, se divide en dos mitades, izquierda y derecha. Se duplica recursivamente el mismo proceso a cada mitad, siguiendo el paradigma divide y vencerás. Luego se combinan los elementos ordenados de ambas mitades, comparándolos uno por uno y colocándolos en la lista original. Finalmente, se añaden los elementos restantes, si quedan en alguna de las mitades. Paso 2. Definición del algoritmo de búsqueda binaria. Se define una función para realizar búsqueda binaria dentro de una lista ordenada. Se establecen los límites de búsqueda, inicio y fin, y se calcula el punto medio. Si el número buscado coincide con el del medio, se retorna su posición. Si es menor, se busca a la izquierda. Si es mayor, a la derecha. El proceso continúa hasta encontrar el número o agotar la búsqueda. Paso 3. Ejecución del programa principal. Se solicita al usuario ingresar una lista de números separados por coma, que luego es transformada en una lista de enteros. Se aplica el algoritmo Merge Sort y se imprimen las listas ordenadas. Después, el usuario ingresa un número a buscar y se ejecuta la búsqueda binaria. Finalmente, se muestra el resultado indicando si se encontró o no el número, en qué posición está dentro de la lista ordenada. Funcionalidad. El siguiente gráfico demuestra la funcionalidad real y mide la eficiencia de los dos algoritmos de ordenamiento, Merge Sort y Boolean Sort.
aplicada a la lista de distintos tamaños. Se realizó una simulación en Python para medir cuánto tiempo tarda cada algoritmo en ordenar listas de diferentes tamaños. Para ello, se generaron listas aleatorias de enteros con distintos tamaños: 100, 500, 1000, 2500 y 5000 elementos. A cada lista se le aplicaron los dos algoritmos. Primero se ordenó usando Merge Sort, luego se ordenó usando Bubble Sort. En ambos casos se registró cuánto tiempo tardó cada uno, en segundos. ¿Qué muestra el gráfico? El eje X representa el tamaño de la lista, cuántos elementos tiene. El eje Y muestra el tiempo de ejecución en segundos que tarda cada algoritmo en ordenar la lista. Hay dos líneas: Merge Sort, que es la línea amarilla, y Bubble Sort, que es la línea naranja. ¿Qué se observa? Para listas pequeñas, 100 elementos, ambos algoritmos tardan muy poco. O sea, es lo mismo. A medida que el tamaño de la lista crece, Bubble Sort se vuelve muchísimo más lento. Merge Sort se mantiene rápido incluso con listas grandes. Esto confirma lo que se espera en teoría. Merge Sort es mucho más eficiente para ordenar grandes cantidades de datos. Conclusión: el gráfico valida que la elección del algoritmo de ordenamiento afecta directamente el rendimiento del programa. Merge Sort es mucho más apropiado para trabajar con grandes volúmenes de información, mientras que Bubble Sort solo es útil con listas pequeñas o con fines educativos. Resultados obtenidos. Bien. En este caso, el desarrollo del caso práctico permitió aplicar de forma concreta los conceptos de algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Se implementaron dos algoritmos fundamentales, ¿no? Merge Sort para el ordenamiento eficiente de listas y búsqueda binaria para localizar elementos dentro de una lista previamente ordenada. Durante la etapa de prueba se utilizaron listas de tamaños variables: 100, 500, 1000, 2500 y 5000 elementos, generadas aleatoriamente. Para cada tamaño se midió el tiempo de ejecución tanto del algoritmo Merge Sort como del algoritmo Bubble Sort, con el objetivo de comparar su rendimiento. Los resultados obtenidos reflejan que Merge Sort ofrece un desempeño mucho más eficiente y estable, incluso en listas grandes, mientras que Bubble Sort presenta un crecimiento exponencial en el tiempo de ejecución, confirmando así su ineficiencia para volúmenes de datos elevados. También se valió la funcionalidad de la búsqueda binaria, que arrojó resultados correctos en todos los casos probados. Se realizaron pruebas exitosas con diferentes listas y valores buscados, demostrando la correcta implementación del algoritmo. Durante el desarrollo se presentaron y resolvieron algunos inconvenientes menores, como errores de validación de datos ingresados por el usuario o detalles en el manejo de listas y divisiones de sublistas. Estas dificultades fueron abordadas y corregidas a través de ajustes en el código y pruebas iterativas. Finalmente, el caso práctico no solo permitió comprobar el funcionamiento correcto de los algoritmos, sino que también aportó una evaluación empírica del rendimiento relativo entre distintas técnicas de ordenamiento, aportando valor teórico y práctico al trabajo realizado. Conclusiones. La realización de este trabajo permitió al grupo profundizar en el conocimiento y la comprensión de los algoritmos de búsqueda y ordenamiento, reconociendo no solo su estructura y lógica, sino también su impacto directo en el rendimiento de los programas. Se aprendió a implementar y comparar distintos métodos de ordenamiento, identificando ventajas y desventajas de cada uno, según el contexto y el volumen de datos. Además, se logró aplicar el concepto de búsqueda binaria, comprendiendo que su eficiencia depende directamente de que los datos estén previamente ordenados. El tema trabajado es de gran utilidad en la programación, ya que los algoritmos de ordenamiento y búsqueda son la base de múltiples aplicaciones reales, como bases de datos, inteligencia artificial, interfaces de usuario, sistemas operativos y más. Comprenderlos permite escribir código más eficiente y tomar decisiones fundamentadas a la hora de desarrollar proyectos. Durante el desarrollo surgieron algunas dificultades, como el manejo correcto de entradas del usuario, errores en la lógica de subdivisiones de listas y diferencias entre teoría y práctica en la codificación. Estas situaciones se resolvieron mediante pruebas, depuración y revisión constante del código. Como mejora futura, podría implementarse una interfaz gráfica para visualizar paso a paso el proceso de ordenamiento o búsqueda,
También sería interesante incorporar otros algoritmos más avanzados,